Bill, buenas tardes. Gracias por ayudarme con estos estudios. Como siempre, gracias por tenerme. Muy bien. Bill, estamos hablando antes de comenzar acerca de la oración y por qué es tan importante en nuestras vidas. ¿Qué tienes en mente hoy para nosotros acerca de la oración? En los últimos videos que hice, hablé acerca de la comunicación y me puse a pensar que a veces nosotros no simplemente luchamos con comunicarnos los unos con los otros, pero a veces luchamos con comunicarnos con Dios. Y si somos honestos, Gardner, yo creo que a veces nosotros luchamos con el orar y quizás hay varias razones. No sé, quizás qué tienes en mente, pero yo sé que hay algunas personas que luchan con el orar porque el orar es algo íntimo y hay que ser vulnerable y no queremos hacer eso. O a veces sentimos que yo he orado en el pasado y cuando oré Dios no contestó la oración de la forma en la cual yo quería. O a veces pensamos yo no sé qué orar o qué decir al orar o sentir. A veces nos sentimos, sabe que yo no puedo orar porque yo sé cómo está mi vida y yo sé que mi vida no está alineada con la oración. Pero Dios quiere que pasemos tiempo orando. Y Gardner, en Lucas capítulo 11, yo creo que hay una lección sumamente importante que aprendemos de Jesús acerca de la oración. Si puedes leer Lucas capítulo 11 del 1 hasta el 4. No, Muy bien. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en la tentación. muchísimas gracias, Gardner. Entonces, en Lucas 11, vemos que qué estaba haciendo Jesús en la primera parte del capítulo. Estaba orando. Él estaba orando, sabemos que era algo que él hacía con frecuencia. Él está orando en cierto lugar. Después de él terminar, uno de sus discípulos viene y le hace una pregunta o le pide algo. ¿Qué es lo que él le pide? Señor, enséñanos a orar. Y quizás el primer punto que quiero que tomemos en este video es que la oración es algo que se puede aprender. Sí. Yo creo que a veces pensamos o tú sabes orar o tú eres una persona que no, el hermano, ese sí hermano ora bien. No, esa persona sí ora bien. Cualquiera persona que sepa comunicarse, Gardner, tú hablas español, sabes, tú te criaste hablando español, No, y todavía me cuesta. pero ¿cómo es que llegaste a hablar español si tú no te criaste hablando en el español? Bueno, a duras penas, luchando con libros, estudiando, fracasando mucho, así. Pe- Y hablándolo, intentando, viendo personas que hablan, pero también haciendo el intento de también hablar el español. Yo creo que el orar es de la misma forma. Yo me crié no orando. Yo pasé mucho tiempo de mi vida no orando y después el tratar de aprender cómo orar, cómo debo de orar, qué no debo de orar, es algo que se puede aprender. Y los discípulos de Jesús, ellos van a la fuente, van a Jesucristo y le piden, enséñanos cómo orar. Ahora, Gardner, de los versículos del 2 al 4, yo creo que hay varias cosas que aprendemos de Jesús acerca de la oración que son importantes para nosotros. En los versículos del 2 al 4, yo creo que Jesús nos enseña que cuando estamos orando, ¿con quién estamos hablando? Con el Padre Celestial. En primer lugar, tenemos que notar que y vemos esto en Lucas 11, lo vemos en Mateo 6, pero que estamos hablando con nuestro Padre. Werner, yo tengo dos hijos, tú tienes dos hijas. ¿Tú quieres que tus hijas te llamen? Sí, por Claro, supuesto. si mis hijos tienen una necesidad, si mis hijos hicieron algo mal, si mis hijos tienen algo que le hacen a ellos feliz, yo quiero saber de esas cosas. Yo quiero que ellos vengan a mí, que hablen conmigo. Y si Jesús llama a Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre quiere lo mismo. Tenemos que saber y aprender de Jesús que el orar es comunicarnos con nuestro Padre Celestial y que tanto como un padre físico quiere oír de su hijo, quiere oír de su hija, cuanto más nuestro Padre Celestial.
Yo creo que otra cosa que notamos en esta oración es que a través de la oración, yo creo que nosotros aprendemos de que nuestras necesidades se cumplen por Dios. Nota la segunda cosa que él dice en el versículo, bueno, estamos orando a Dios, estamos alabando a Dios, queremos la voluntad de Dios que se haga, pero en el versículo 3, ¿cuál es la petición? El pan de cada día, así comienza. Y a lo mínimo estamos orando todos los días. Yo creo que si yo Sí, solo pido por el pan de cada día, estamos orando todos los ok, días. entiendo. Y a la vez, en el versículo 4 yo creo que tenemos que entender que la oración no es simplemente pidiendo por cosas físicas, sino mucho más. La oración es la vía por la cual nosotros pedimos, si somos cristianos, por nuestras necesidades espirituales. Pero Gardner, la oración en Lucas 4, ¿qué tan complejo es esta oración? No es nada complejo, es bien sencillo. ¿Qué tan elocuente son las palabras? Palabras, es elocuente, pero con palabras sencillas y entendibles. Y a veces pensamos que si yo voy a orar, tengo que usar palabras que yo nunca uso. Tengo que repetirme. Hay personas que yo sé, y yo me crié en esto, que yo tengo familiares que usan un rosario y que oran la misma cosa vez tras vez tras. En esta oración es un padre escuchando a su hijo hablarle, reconociendo al padre, respetando al padre, pero pidiendo por necesidades físicas y después mucho más necesidades espirituales. Si nosotros luchamos con el orar, podemos aprender cómo mejor orar. Y en las semanas venideras vamos a hablar un poco más, pero Dios quiere que hablemos con Él. Muy bien, Bill. Ahí está el modelo, Lucas 11. Y no es que tenemos que repetir esta oración palabra por palabra, pero son cosas que tenemos en la mente al orar. Amén. Muchas gracias, Bill. Gracias a todos los que nos han acompañado en este estudio.